Pensaba en los tiempos que nos tocan vivir. Yo miraba las noticias esta semana y hay cosas espeluznantes, cosas aberrantes. Este triple crimen de estas 3 adolescentes nos pintan un poco la sociedad en la cual estamos insertados. Nos dejan claro que el diablo no juega a ser diablo, que el pecado tiene sus consecuencias, siempre, 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 y que vivimos en una sociedad donde hay un incremento inmenso del mal, de la maldad, del pecado, una sociedad donde corre a pasos agigantados hacia el infierno. La única esperanza que nosotros tenemos es la promesa de nuestro Señor, que cuando se incrementaría la maldad y el pecado iba a haber un aumento de la gracia del Señor, porque para ir en contra de toda esta realidad que nos yoquea, yo no sé si te pasa, bueno, yo quedo pasmado cuando veo ciertas noticias. Estoy tratando de mirar menos noticias, porque entre lo político, lo económico y todo esto que nosotros vemos día tras día, te agarra un espasmo. Salís después de ver el noticiero deprimido, tenés que ir a buscar el rostro del Señor urgentemente. ¿Se puede mantener la fe en un contexto así? Bueno, Judas habla de esto. Habla de contender ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada, mantener nuestra fe. Y la fe, podemos hablar de fe en esta mañana en 2 direcciones. La fe cotidiana, la que yo necesito para vivir cada día, necesito fe. Hay una cuota de fe que cuando Dios te creó, la puso en tu vida. ¿Cuál es? Y vos salís a la mañana, le das un beso a tu esposa, a tu nieto, a tu hijo, a quien sea, y le decís, nos vemos a la noche. ¿Con qué seguridad decís esto? Con la que te da la fe, ¿verdad? Porque no hay ninguna seguridad hoy cuando salimos de que volvamos a la noche. Hay una cuota de fe que Dios puso, que es la fe que necesito día tras día. Trabajás 29 días, 30 días para poder cobrar después. ¿Quién te da la seguridad que vas a cobrar? Hay una cuota de fe. Trabajo creyendo. Nunca vi algún agricultor que dé vuelta a la tierra, que saque la piedra, que saque el yuyo, que siembre y después se siente diciendo no va a crecer nada, no va a crecer nada, no va a crecer nada. Está sembrando en fe. Y está creyendo que después de un trabajo duro, de limpiar la tierra, de arar la tierra, de poner la semilla, de regar, está esperando que esa semilla dé fruto. Hay una fe que Dios puso que está innata en tu vida y que la necesito para vivir y para enfrentar el día a día. Pero aquí Judas está hablando de la fe como un contenido, de lo que creo. De lo que creo. ¿Qué es lo que creo? Lo que me está diciendo es que yo tengo que contender ardientemente por la fe que una vez me ha sido dada, que tengo que guardar lo que han puesto en mi vida. ¿Qué es lo que creo? El contenido de lo que creo, tengo que guardarlo en medio de una sociedad tan difícil como en la cual estamos insertos. Guardar el contenido de fe. Es muy importante esto, no solamente guardarlo, sino poder comunicarlo. Y en el único capítulo que está en esta carta, en el versículo 3, les digo que esta carta fue escrita alrededor del año 65 y 80 después de Cristo. Ahí nomás. 80 años, pongamos 80 años después de Cristo, ahí nomás fue escrita porque en medio de la iglesia habían entrado muchos con falsas doctrinas y con enseñanzas que trataban de desvirtuar
la salvación por gracia, el señorío de Cristo, doctrina que trataban de desviar. Imagínense en esto en el año 65-80 después de Cristo, 2000 años después, cuántas cosas se fueron aflojando, cuántas cosas se fueron diluyendo, cuántas verdades se fueron desvirtuando, cuánto necesitamos nosotros tener en claro cuál es el contenido de nuestra fe. Y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesaria escribirles y exhortarles que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Porque algunos han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a ustedes, porque hay algunos que están desvirtuando la verdad, que están diluyendo el contenido de la verdad. Que contendáis no significa que pelees, que discutas, porque las discusiones doctrinales, salvo que haya alguien que esté dispuesto a escuchar con un corazón enseñable y dispuesto porque está buscando la verdad, las discusiones doctrinales de verdad no nos llevan a ninguna parte. Defender y contender tiene que ver con vivir intensamente lo que nosotros hemos creído y lo que han puesto en nuestra vida. Miren, la palabra contender significa defender sin ser contencioso. Defender sin contender, sin discutir, defender con mansedumbre, defender viviendo, expresando la realidad de Cristo en nuestra vida. Hay una palabra en griego que es epagonisestain, que significa agonizar hasta, o defender la verdad hasta agonizar. Amén. Vivan en la realidad de Cristo, vivan en la verdad de Cristo, porque la verdad para nosotros no es un conjunto de doctrinas, la verdad es una persona. Amén. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vivan la verdad, defiendan la verdad sin ser contenciosos, expresen la vida de Cristo hasta agonizar. Esto es lo que significa. Que puedan ver a Cristo a través de la vida de cada uno de ustedes. La fe como contenido habla de qué es lo que creo y en quién creo. ¿Cuál es el contenido de nuestra fe? ¿Cuál es el contenido? Porque hoy, miren, podemos escuchar muchísimas cosas, las redes están a la orden del día y escuchamos, accedemos a un montón de declaraciones y mensajes y prédicas, pero es importante definir la fe, qué es lo que contiene nuestra fe, en dónde está fundamentada nuestra fe. Creemos en un solo Dios, Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y que
mire, no es una cuestión de que el Padre es más importante que el Hijo, de que el Hijo es más importante que el Espíritu Santo, sino que Dios es trino y la Trinidad tiene una función. El Padre ideó un plan de salvación y te vio agonizar a vos y me vio agonizar a mí en nuestros propios pecados, sin conductas, que estábamos muertos, declara la Escritura, en nuestros delitos y pecados, y como nos ama tanto, decidió encarnarse. Y el Hijo vino a este mundo a revelar al Padre, a establecerse como el modelo y a dar su vida en la cruz. El Padre ideó el plan de salvación, el Hijo, el Señor Jesús, vino a ejecutar el plan de salvación, dando su vida en la cruz, cargando sobre sí mismo todos nuestros pecados y todas nuestras maldades, derramando su sangre para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado, pecado que ha sido confesado y que nos hemos arrepentido, y si hemos puesto nuestra fe en la obra de Cristo, ha sido un pecado perdonado, limpiado y lavado con la poderosa sangre de Cristo, que está vigente hoy para limpiarnos de toda maldad. Amén. El Hijo vino a ejecutarlo. ¿Y quién lo aplica en tu vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es menos que el Padre y que el Hijo, es el Espíritu del Padre y del Hijo, que ahora viene a morar en tu vida y en mi vida. Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, les voy a enviar el Consolador, el Paracletos en griego, otro como yo, que no está limitado al tiempo ni al espacio, sino que va a estar en ustedes, con ustedes y sobre ustedes, y que van a ser revestidos de poder por Él. A ustedes les conviene que me vaya. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, es el que aplica todos los beneficios que Jesús logró en la cruz del Calvario. ¿Se entiende? Lo aplica el Espíritu Santo. La conciencia de perdón, el percibirme, sentirme lavado, perdonado, el que la carga no opera más, del pecado no opera más en mi vida, la condenación no está más. Es el Espíritu de vida que opera en cada uno de nosotros, aplicando todos los beneficios del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús daba su vida en la cruz, le dijo al Padre: Padre, consumado es. Significa todo lo que tenía que hacer para que ellos sean salvos y vivan en plenitud está hecho en la cruz. Todo fue consumado para que nosotros podamos vivir una vida plena en el Señor Jesús. Creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como contenido de nuestra fe. Creemos que Jesús fue engendrado del Espíritu Santo y que Jesús es Dios hecho hombre. Creemos esto, amén. No tenía pecado porque fue engendrado por el Espíritu Santo. La Biblia dice que algunos de los que conocían a Jesús dijeron: pero este no es el hijo de José el carpintero. Digo, qué visión distorsionada de Jesús. Jesús no era el hijo de José. María quedó encinta, engendró del Espíritu Santo. Era necesario que Jesús no tenga pecado para poder pagar el precio de cada uno de nosotros. Por eso la Escritura dice: aquel que no tenía pecado fue hecho pecado por amor a cada uno de nosotros. Creemos que Jesús es nuestro único Señor y Salvador. Amén. Creemos que fue engendrado del Espíritu Santo. Creemos que es el único mediador entre Dios y los hombres y el único suficiente Salvador para perdonar todos nuestros pecados y nuestro Señor. Y acá quiero hacer un énfasis, porque
Hablamos mucho de Jesús, el Salvador, y hablamos poco de que Jesús es el Señor. Y van juntas. Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y si Jesús no es mi Señor, no puede ser mi Salvador. En la cruz dio su vida, cargó con nuestros pecados, derramó su sangre y resucitó al tercer día, dice la Biblia, para ser Señor de vivos y de muertos. Y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. La palabra en griego es Kyrios, y es la suma de muchas palabras: dueño, jefe, amo, máxima autoridad, el que tiene poder para dar vida y para dar muerte. Este himno que cantábamos recién nos declara a Jesús como Señor, y a mí por debajo de su señorío. Amén. ¿Por qué hay tanta gente que asiste a reuniones, proclama que un día levantó su mano, aceptó a Jesús como su Salvador, pero su vida no es transformada, su vida no es cambiada? Porque Cristo no es el Señor de su vida, porque su vida no está rendida. Cristo no solamente es nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Y esto es parte de todo el contenido de fe que nosotros hemos recibido de Dios. Que Jesús es el Señor y el Salvador. Creemos que murió y resucitó, y después de resucitado se sentó a la diestra del Padre. Amén. Creemos en la salvación gratuita, gracia, regalo, sin mérito. Hemos sido salvos por gracia mediante la fe. Ninguno de nosotros puede colaborar ni un poquito en este hecho de ser salvado. Algunos piensan: si yo puedo colaborar con el Señor haciendo esto para mi salvación, déjame decirte que no se puede. Ninguno de nosotros. La salvación es pura gracia y se recibe mediante la fe. Creemos, es parte del contenido de nuestra fe y de la realidad de cada uno de nosotros. Y si hay alguno en esta mañana que todavía sobre su vida tiene el peso de la condenación y del pecado, necesita reconocer que no puede hacer nada por esto e ir al Señor para recibir gratuitamente mediante la fe esta salvación y esta libertad de la condenación y de la culpa. Amén. Esto es difícil, ¿no? Como parte de nuestro contenido de fe, creemos en la salvación por gracia mediante la fe. Mediante la fe. Creemos en el bautismo por agua, por inmersión, que Jesús cumplió en su misma vida. Jesús, antes de su ministerio público, de comenzar su ministerio público, fue bautizado por Juan en el Jordán. Los cielos se abrieron, se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, y luego fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por 40 días y por 40 noches, y Jesús regresa del desierto en el poder del Espíritu para comenzar su ministerio público. El bautismo me une a Cristo, tiene un contenido espiritual, me une en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, y es parte del plan de salvación del Señor. Cuando los discípulos, o Pedro lleno del Espíritu Santo, después de Pentecostés,
o durante Pentecostés predicó la primera predicación lleno del Espíritu Santo y los que escuchaban fueron compungidos por el Espíritu y le dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados. El bautismo no es algo más que si siento lo puedo hacer y lo puedo postergar. No, si confesé mis pecados y me arrepentí, es necesario bautizarme en agua para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Creemos, en Romanos 6 dice que por el bautismo fuimos juntamente crucificados, sepultados y resucitados juntamente con Cristo. Creemos en el contenido espiritual mediante la fe del bautismo. Lo que creemos, que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada. Jesús dijo: yo soy la verdad, y todo lo que no está en Jesús no es la verdad. Creemos en el bautismo. El bautismo me une a Cristo. Me une a Cristo. No es un ritual. No es algo simbólico. No. Tiene un contenido espiritual. Me une a Cristo en muerte, en sepultura y en resurrección. Para que una vez que salgo del agua, unido a Cristo, ya no viva más para mí, sino para ¿quién? Para Él. Amén. Creemos en el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, que vino a habitar nuestra vida, con el cual fuimos sellados el día que creímos, sellados. Pero creemos en la plenitud, en la llenura, en el bautismo del Espíritu Santo, ponerle el nombre que quiera, pero es necesario vivir en esta realidad. Creemos esto porque la vida cristiana sin la plenitud, sin la llenura, sin el bautismo del Espíritu Santo, solo es religión, solo es letra muerta, solo es liturgia, carente de poder, y Dios se transforma en un Dios de estampita. Pero cuando el Espíritu Santo viene a llenar nuestra vida se enciende con fuego celestial. La pasión, el amor, la unción es una realidad. Dios es un Dios cercano, Dios es Padre, porque el Espíritu Santo está operando en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto y regresó en el poder del Espíritu. Digo, llenos del Espíritu, bautizados, guiados y bajo el poder del Espíritu Santo. Mi hermano, para mantener nuestra fe y para contender ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada, se necesita poder en esta sociedad. Poder para reflejar a Cristo. Poder para decir no frente a la tentación. ¿O ustedes piensan que viniendo una vez por semana a una reunión estamos listos para poder enfrentar un mundo como el que enfrentamos? Eso no es cristianismo, eso es religiosidad, eso es reunionismo. Cristianismo es que el poder del Espíritu Santo esté operando en mi vida, replicando la vida de Cristo en mí y en vos, reproduciendo la vida de Cristo en cada uno de nosotros y revistiéndonos de poder para decir no a la tentación y a todo lo que anda dando vuelta alrededor nuestro, y poder para hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Pero se necesita poder para vencer la tentación. Jesús fue lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado 40 días y 40 noches. Si el diablo tuvo el atrevimiento de tentar al Señor Jesús y decirle: si vos sos hijo de Dios, convertí estas piedras en pan, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué es lo que no va a tratar de hacer con vos y conmigo? Se necesita poder. Por eso creemos
en la realidad del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. En el bautismo creemos en el poder del Espíritu Santo manifestándose en nosotros. Creemos en los dones del Espíritu operando en la iglesia. La iglesia cristiana normal es sobrenatural. Nosotros hemos naturalizado el culto, hemos naturalizado todo. Mi hermano, es un sacrilegio naturalizar la vida cristiana. La vida cristiana es sobrenatural. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos. En cada lugar donde se encuentren, vayan, hagan discípulos, echen demonios, resuciten muertos, pongan las manos sobre los enfermos. La predicación es un hecho sobrenatural, que podamos hablar de la palabra y de la persona de Cristo y en la vida del otro se produzca fe, y una fe que lo lleve al arrepentimiento y al encuentro con Dios. Dígame si no es sobrenatural. Hemos naturalizado la vida sobrenatural de la iglesia. Hay que salir de la naturalidad para entrar a la sobrenaturalidad. Creemos en los dones del Espíritu que nos han sido dados y tienen que estar operando en nuestra vida como parte de nuestro contenido de fe. Amén. Creemos en una sola iglesia. En una sola. Creo en la iglesia local porque es necesario que estemos juntos en la iglesia local para ser pastoreados, discipulados, cuidados, amados, y también podamos amar, podamos discipular todos. Somos parte de la iglesia local, ¿sí? ¿Se entiende lo que es la iglesia local? Pero creemos en una sola iglesia, y que el otro hermano que está en el otro lugar no es mi enemigo, es mi hermano en Cristo. Les cuento algo fresquito que me pasó en estos días. Me encuentro con alguien que se reunió mucho tiempo con nosotros y me dijo: por favor, necesito que vengas a orar por mi papá. Llorando me lo pidió. Y le dije: sí, claro. Así que fui a la casa el domingo, el día de mi cumpleaños, que estuvimos aquí. A la tarde-noche estuve en este lugar. Oré por el papá de esta persona. En la semana me mandan un mensajito, me mandan otro mensajito, me dice: necesitamos que, si podés visitar a mi papá, le hizo tan bien. Y empecé a tener una lucha interna, ¿no? Digo: pero Señor, se congregan en otro lado, tienen pastor. Y Dios trajo una palabra a mi corazón primero hay que hacer el bien sin mirar a quién. A todo el que podamos, Ese hermano, aunque estuvo aquí y hoy se congrega en otro lado, sigue siendo mi hermano. Voy a compartir la eternidad con él. Amén. Y Dios me trajo una palabra que me trajo mucha paz y me dijo: aunque estén en otro lugar, vos seguís siendo el pastor de todas esas personas. Así que cuando te pidan, tenés que ir. Y se terminó. Creemos en una sola iglesia. En una sola. Que estamos en distintos lugares por una cuestión geográfica, de comodidad, y también porque algunos nacimos en un lugar y nos sentimos parte de ese lugar, y porque el Señor trajo a otros de otros lugares y nos unió y formó la iglesia local, pero creemos en una sola iglesia. El Señor no tiene muchas iglesias, tiene una sola. Y está compuesta por todos los hombres, por todas las mujeres que han puesto su fe, se han arrepentido de sus pecados, puesto su fe en el Señor, se han arrepentido de sus pecados, se han bautizado y hoy deciden seguir a Cristo con la esperanza de encontrarnos con Él. Y no solamente con Él, sino con los que partieron antes que nosotros y están en la misma presencia del Señor. Amén.
El que se congrega en otro lugar no es tu enemigo, ni el mío, es mi hermano. Y en cuanto dependa de mí, dependa de vos, hay que estar en paz con todos. Amén. Gracias, Jesús. Creemos en una sola iglesia. La esposa de Cristo, una sola, no tiene muchas, una, la que está compuesta por todos, que estamos reunidos en una iglesia local, pero que pertenecemos a una sola iglesia. ¿Es nuestro contenido de fe? ¿Vamos bien? Creemos que nuestro Señor vuelve pronto. Y esto lo dijimos hace muy poquito, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Es nuestra esperanza. El Señor viene pronto. El Señor vuelve ya no como un siervo sufriente, ya vino a dar su vida en la cruz, a establecerse como el modelo, a revelar al Padre, a perdonar y a cargar sobre su vida todos nuestros pecados. Cristo viene pronto y no va a ser un hecho que no se va a dar cuenta nadie. La palabra dice, todo ojo le verá. Será un día glorioso, majestuoso, en el cual nos estamos preparando día tras día para ese encuentro, que va a ser maravilloso, tremendo, glorioso, porque si disfrutamos de la presencia de Dios en un culto lleno de imperfecciones, cuánto más será encontrarnos cara a cara con aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Y cada año que pasa y cada arruga que tengo en la cara es una señal de que queda menos tiempo para encontrarme con Él y para que te encuentres con Él. Es nuestra esperanza, amén, encontrarnos con Él. Creemos que Cristo vuelve pronto. El contenido de nuestra fe. Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. Necesito fe para vivir diariamente y para mantener este contenido. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Necesito tener fe imperiosamente. Romanos 10:17 dice que la fe se acrecienta, se robustece, se fortalece por el oír y el oír. No solamente lo que predicamos de aquí adelante, sino el oír a Dios en tu vida. Cuando Dios pone una palabra, Él mismo pone una palabra en tu vida, se disipan las nubes y las tormentas, se van los temores, las angustias. Una simple palabra de Dios. Por eso es tan importante nuestra comunión con Él, tener nuestro oído apegado a la boca de Dios para poder escucharle a Él. Y cuando lo escuchamos a Él, miren, vos me podés escuchar a mí con mucha atención y por muchos domingos seguidos, y tal vez no se mueva un poquito la aguja de tu fe, pero cuando escuchás a Dios, todo cambia, todo es transformado. Una sola palabra de Dios. Qué bueno. ¿Cuánto hace que no tenés una palabra de Dios en tu corazón? No quiero que me respondas, sino que reflexionemos. ¿Cuánto hace que no tengo una palabra directa de Dios a mi vida? Las cosas más importantes para nosotros, hombres y mujeres de Dios, no se ven, se reciben por fe. No se ven. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado y quita toda condenación. Vos agarraste un tacho de sangre y te la tiraste encima. ¿Y
¿Cómo operó eso en tu vida? ¿Cómo operó? Por fe. Las cosas más importantes para nosotros, hombres y mujeres de Dios, no se ven. Pablo dice, no poniendo la mirada en las cosas que se ven, porque son temporales, sino pongan las miradas en las cosas que no se ven, que son eternas. La fe me hace ver lo que no se ve. La Biblia dice, cuando habla acerca de la fe en Hebreos 11, Moisés se sostuvo como viendo. La fe me hace ver lo que no se ve. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. No lo veía, pero lo veía. Por la fe era una realidad. Por la fe hay una realidad espiritual que opera en cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas del mal. Y si no son carnales, ¿qué son? Son espirituales. Y nosotros militamos en el plano espiritual mediante la fe, aunque tenemos los pies puestos sobre la tierra. Nuestra militancia y nuestra lucha, nuestras batallas están en el plano espiritual. Y solamente los que tienen fe y los que viven en el Espíritu mediante la fe pueden militar y pueden batallar efectivamente en ese plano. Amén. Dios es galardonador de aquellos que le buscan con fe. Y la palabra galardonador es premiador. Dios premia. Dios premia. Voy a definir qué es la fe un poquito, ¿no? ¿Qué es fe? ¿Dónde se fundamenta la fe? ¿Qué fe? Bueno, yo puedo agarrar el texto de Hebreos 11 y decir la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, digo, fe es creerle a Dios. Fe no es que Dios tiene que hacer todo lo que yo declaro, todo lo que yo creo. No, es al revés. Yo vivo de acuerdo a lo que Dios dice y hago todo lo que Dios dice mediante la fe. Eso es fe. Fe es creerle a Dios. Es el paso más seguro que yo puedo dar y que vos podés dar, porque tiene un fundamento. Nuestra fe se fundamenta en lo que Dios dice. Abraham escuchó a Dios, Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y salí, sin saber a dónde iba, obedeció a Dios. Por eso fue llamado el padre de la fe. La fe me moviliza cuando se fundamenta en lo que Dios dice. ¿Dónde encuentro lo que Dios dice? En la Escritura. Ejerzo fe en la palabra de Dios, pero también ejerzo fe en lo que Dios dice a mi corazón y a mi vida. Me muevo bajo lo que Dios dice. Eso es fe. Dios no tiene que cumplir mis caprichos. La fe me pone al servicio de Dios. No pone a Dios a mi servicio. Me pone a mí al servicio de Dios. Y me pone en obediencia a Dios, porque toda fe que no me lleva a obedecer no es una fe sana, no es una fe salvadora, es una fe enferma, es una fe incompleta. La fe que me lleva a obedecer a Dios es una fe salvadora. ¿Dónde se fundamenta? Miren, yo escuché muchísimos mensajes y a un pastor muy conocido decir, la fe es como si yo doy un paso al vacío, creyendo que Dios me va a sostener. Y yo digo, puede ser una buena definición. A mí me gusta decir, la fe es el paso más seguro. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él promete, lo cumple. Por lo tanto, no es un paso al vacío, es el paso más seguro que puedo dar, porque se fundamenta en lo que Dios dice. Y si hay alguien que no falla, si hay alguien que es inmutable, si hay alguien que no cambia, gracias a Dios que no cambia, es Él.
es Él. Es el mismo hoy, ayer y siempre. Y su palabra es eterna. Cielo y tierra podrán pasar, mas mi palabra no pasará. Por lo tanto, puedo dar el paso más seguro, fundamentado en la palabra y fundamentado en lo que Dios dice. Puedo dar el paso más seguro en mi vida. Amén. Claro. En las promesas que Él nos ha dado. Nuestra fe está puesta en Él y en su palabra. Fe es creerle a Dios. Fe es ponerme bajo su dirección. La fe es insustituible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita fe para recibir perdón de pecados, salvación, plenitud del Espíritu Santo. Se necesita fe para relacionarnos con Él, para orar, para caminar con Él, para recibir lo que Él nos concede. La fe hace que lo imposible sea posible. ¿Hay algo imposible en tu vida? La fe en Dios hace que sea posible. Voy a decir algo que va a parecer contradictorio, pero lo dice la Biblia. La Biblia nunca dice por tu sana doctrina vas a ser salvo, sano, libre. No estoy diciendo que no hay que tener sana doctrina y no hay que trazar bien la palabra de verdad. Tenemos que trazar la palabra de verdad bien, tenemos que tener un contenido de fe importante como lo que hablamos hoy, claro, definido, no podemos ser innovadores, no podemos decir cualquier cosa, no. Pero la Biblia dice, nunca dice por tu sana doctrina vas a ser libre ni sano, no, dice por tu fe. Por tu fe. No quiero decir que lo otro no, ¿Estamos? Porque algunos dicen, mira lo que está diciendo. Van de la mano. Pero la Biblia dice, por tu fe, Jesús dice, por tu fe sos sano, por tu fe has sido salva, por tu fe has sido sana, por tu fe, por tu fe, por tu fe. Amén. Abraham, padre de la fe, salió, dejó su tierra y su parentela. Tuvo un hijo a los 100 años, Sara tenía 90. Confió cuando tuvo que ir a sacrificar a Isaac. Confió en que Dios podía resucitarlo aún después de haberlo sacrificado. El padre de la fe. Moisés, dice, por la fe fue puesto en un canasto por sus padres y echado en el río. Creció en la corte de Faraón y después de matar a un egipcio estuvo 40 años en el desierto hasta que tuvo un encuentro con Dios a través de una zarza que ardía. ¿Cuánto duró la preparación de Moisés para que Moisés pudiera guiar en el éxodo al pueblo de Israel? ¿Cuánto duró la preparación? 80 años. Los tiempos de Dios, ¿no? ¿Cuánto tardó Dios para definir el llamado de Moisés? Un encuentro. Un encuentro. Porque todo aquel que se encuentra con Dios. Si te encontraste conmigo, no se te movió un pelo. Si venís a los cultos pero no te encontraste con Dios, no va a haber una pizca de transformación en tu vida. Pero todo aquel que se encuentra con Dios es transformado para siempre. ¿Cuánto tardó Dios para definir el llamado de Moisés? Un encuentro que transformó a Moisés. Por la fe, dice la Escritura, Moisés prefirió sufrir los vituperios de Cristo
y padecer con el pueblo antes que los deleites temporales de la corte del faraón. La fe en Él siempre me separa del mundo para ponerme a disposición de Dios. Termino con algunas cosas. Mateo 8:10. Jesús sana al siervo de un centurión que estaba paralítico. Jesús dijo: iré. Él le dijo: di la palabra solamente y mi criado sanará. Jesús, maravillado, dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vete, así te ha sido hecho. Mateo 8:23, Jesús duerme en medio de una tormenta y los discípulos estaban amedrentados y Jesús le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La fe nos lleva a vivir por arriba de las situaciones difíciles y de las tormentas. La fe puesta en Dios, no es cualquier fe. Mateo capítulo 9. Al ver Jesús la fe de ellos, dice, ¿qué vio? La fe. Mateo 14:31. Pedro camina sobre las aguas y cuando comienza a mirar la tormenta se hunde, y la palabra que Dios trae a Pedro es: ¿por qué dudaste? ¿Cuántas situaciones nos llevan a dudar del amor, del cuidado, de la provisión, del propósito, del plan que Dios tiene para con nosotros? Cuando empezamos a mirar alrededor, empezamos a dudar. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Nuestros pies sobre la tierra, pero la mirada y el corazón puesta en Dios. Amén. Cuando la palabra nos dice en Santiago: si hay algún enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos, a los pastores de la iglesia, únjanle con aceite, y la oración ¿de qué? Cuando vamos a ungir con aceite, cuando vamos a imponer las manos, yo creo que Dios va a hacer un milagro. La oración de fe sanará al enfermo. La fe produce coraje y valentía, porque se afirma en Dios y en su palabra. La fe nos lleva a enfrentar situaciones complicadas en Dios. Estando presente la fe en Dios, podemos enfrentar cualquier cosa que tengamos por delante. La fe tiene una doble vía. Mientras más confío en Dios, Dios más confía en nosotros. Amén. Mientras más confío en Dios, Dios más confía en vos y en mí. Quería contar un pequeño, no es un pequeño testimonio, es un gran